Hola, buenas tardes a todas, a todos. Antes que nada, les pedimos disculpas por estos minutos que nos fuimos atrasando un poquito con el comienzo de esta presentación. Estamos realmente muy contentas y contentos de poder estar haciendo la presentación de esta investigación que tiene por título Guardias Hospitalarias y Violencia Institucional, y que de alguna manera presenta los hallazgos de una investigación que el CELS, conjuntamente con organizaciones de Mendoza y de Córdoba, realizó durante 2 años, y para eso ingresamos en las guardias de los hospitales públicos, para conocer más de cerca cuáles eran las respuestas del sistema público de salud ante posibles casos de víctimas de violencia institucional, principalmente víctimas de las fuerzas de seguridad, que llegaban al hospital público a atenderse, en muchos casos, con la policía o con las propias fuerzas de seguridad. Para nosotros es un desafío muy importante este trabajo, porque viene a mostrar la articulación que se produce entre diferentes espacios, ámbitos, agencias del Estado, y que nos permite otros modos, diversos modos, de prevenir la violencia institucional, detectarla tempranamente y hacer las denuncias en el caso que sea necesario. Vamos a comenzar entonces con la exposición. Vamos a comenzar, en primer lugar va a hablar Paula Litvacki, que es la directora ejecutiva del CELS, y nos va a dar las palabras de bienvenida. A continuación va a hablar Pablo Iglesias Rumbo, que es el representante de la delegación de la Unión Europea en Argentina, y vamos a ver cómo continuamos, porque todavía hay 2 funcionarios que no pudieron llegar, que estaban con otras actividades institucionales que los tenían un poquito demorados, así que vamos a ir viendo cómo vamos continuando con esta presentación. Entonces vamos a escucharla, Paula. No, sí, ahí está. Solo para dar la bienvenida a esta actividad organizada por el CELS en el marco del proyecto apoyado por la Unión Europea. Fundamentalmente para nosotros es muy importante poder presentar esta investigación, hacer pública, dar difusión a los resultados de esta investigación que nos llevó bastante tiempo y bastante articulación con otras organizaciones y con personas del sistema de salud, en línea a tratar de identificar o demostrar de una manera bastante novedosa desde nuestro punto de vista esta articulación, esta necesidad de pensar conjuntamente las políticas de prevención y sanción de la tortura y de la violencia policial, y el funcionamiento del sistema de salud, o cómo el sistema de salud trata o recibe situaciones o casos de violencia policial, que en general, digamos, por los diagnósticos que no tienen que ver necesariamente con esta investigación, sino con lo que venimos trabajando desde hace muchísimos años, no solo el CEL, sino un montón de organizaciones, son prácticas que están arraigadas en el funcionamiento de nuestras policías, prácticas que implican una respuesta, un funcionamiento muy violento de las fuerzas de seguridad, y que al mismo tiempo requieren, digamos, para intervenir sobre ellas, un trabajo muy importante, no solo del sistema judicial y del poder político para intervenir, sino también del sistema médico. Creo que y del sistema de salud. Esta investigación, lo que intentamos hacer por lo menos es poner un marco y datos para que ingrese a la discusión sobre la violencia institucional o la violencia policial, los problemas propios que tiene el sistema de salud para identificar casos que le llegan desde guardias o incluso desde los momentos en que las personas se quieren hacer atender por el sistema de salud a partir de hechos o situaciones que han tenido de violencia institucional, y el sistema médico o no los identifica, los invisibiliza o los naturaliza al mismo tiempo. Entonces, para hacerla corta, nuestro planteo, nuestro punto desde el CELS es
dentro de todo, tratar de generar una reflexión y un pensamiento del propio sistema de salud, y eso por la razón por la que está, entre otros, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el secretario de Derechos Humanos en esta conversación, para que a las discusiones sobre violencia policial se sume una reflexión y un pensamiento sobre cuál puede ser el rol del sistema de salud en la prevención o en la identificación de prácticas y casos de violencia policial, hechos de tortura o detenciones arbitrarias o de otro tipo. Entonces, este es un poco el planteo nuestro y bueno, y nuestra idea era armar una conversación en una situación muy complicada como la que tenemos ahora, en la que estamos todos en cuarentena, pero con casos de violencia policial y violencia institucional de muchísima gravedad que se reproducen en distintos lugares del país y que requieren poner estos temas en primer lugar de la discusión pública, o seguir poniendo estos temas en primer lugar de la discusión pública. Entonces, esta es un poco la apertura y la idea de que tengamos una conversación sobre este tema con dos funcionarios muy importantes de Nación y de Provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo con el representante de la delegación de la Unión Europea en Buenos Aires, en Argentina, que pueda escuchar también cómo... digamos, qué conversación se da sobre las conclusiones de este informe, y al mismo tiempo tener la posibilidad de agradecerle en persona por el apoyo que la Unión Europea viene dando a estas investigaciones y estos proyectos para seguir profundizando nuestra intervención en derechos humanos en los temas específicos de violencia institucional. Agradezco también a Nicolás Kreplas y a Horacio Pietragala, lo voy a hacer personalmente cuando esté Horacio, por la voluntad de acompañarnos, y fundamentalmente a Nicolás porque sabemos que está en una situación muy difícil en su función, en su gestión. Que se haya hecho el tiempo para estar en esta conversación a nosotros nos genera mucha admiración y al mismo tiempo agradecimiento. Así que, Pablo, te paso la palabra para que des también tu bienvenida. Bueno, pues Paula, Macarena, también muchísimas gracias y hola, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que en primer lugar lo que quiero hacer es agradecer a CELS por la invitación. Estoy bastante contento de poder participar aquí en este evento para dar a conocer lo que es esta publicación sobre la violencia institucional, concretamente en guardias hospitalarias. Como se ha comentado ya, es un trabajo que se ha realizado en el marco de un proyecto de mayor envergadura, un proyecto que está siendo apoyado por la UE con fondos, y también un trabajo que se ha llevado a cabo con otras organizaciones, ¿no? Entonces aprovecho también para agradecer a todas aquellas organizaciones que han participado en este estudio y también, más allá del estudio, en otras actividades que se han implementado en el marco del proyecto, ¿no? Bueno, pues el estudio, a mí no cabe duda que realmente es un estudio bastante importante, y creo que una buena señal de eso es la participación de Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos, y también Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estamos muy contentos de que podáis estar aquí con nosotros, aunque bueno, no habéis llegado todavía, pero vais a llegar a este evento. Con respecto al estudio, bueno, pues desde la UE tenemos dos peticiones, que es que se lea el estudio. Realmente es un estudio importante y creo que tiene unas conclusiones en algunos casos algo inesperadas, y creo que es un estudio que nos ayuda a entender a fondo la problemática. Y en segundo lugar, pediros que difundáis el estudio y lo
promocionéis lo máximo posible. Y digo esto porque creo que, francamente hablando, creo que el estudio es excelente y lo es por varias razones, ¿no? En primer lugar, creo que es un estudio que explica de manera muy sencilla un tema sumamente complicado y lo hace con mucha seriedad, con rigor académico y esto realmente que es absolutamente necesario para un tema tan delicado y tan sensible como este. La segunda razón, porque presenta recomendaciones prácticas, ¿no? Para resolver la problemática mediante, como vemos en el estudio, pues a través de la formación de miembros de las fuerzas de seguridad y también personal profesional del sector de la salud. A través de la formación, de protocolos y otras medidas. Entonces, en ese sentido, realmente el estudio es un paso clave, ¿no? Un paso clave en lo que es un camino en el cual nos queda mucho recorrido para eliminar lo que es la violencia institucional, que realmente tiene que ser un objetivo de toda democracia, ¿no? La eliminación y me refiero también a la UE y los países miembros de la UE. Desafortunadamente no somos exentos de estos problemas, los vivimos también en Europa. Entonces, bueno, yo quisiera hacer un comentario más y aquí termino, es que creo que queda mucho trabajo por hacer. Esperemos que este estudio realmente lleve al desarrollo de políticas para revertir la violencia, porque demasiadas veces se está viendo esto y la violencia realmente nunca se queda ahí con el individuo, ¿no? Tiene un impacto mucho más allá de esa persona que sufre físicamente esa violencia. Son los familiares, es la sociedad en general, con lo cual más allá de que posiblemente haya grupos socioeconómicos que estén en riesgo más que otros, es un problema que al fin y al cabo nos afecta a todos y por eso es un interés de todos en resolver esto. Yo paro aquí, pero no antes de felicitar otra vez a CELS por un estudio muy bien hecho y dejar y comunicar una vez más que la UE seguimos comprometidos con esta temática y apoyaremos a la sociedad civil en temas de derechos humanos como lo venimos haciendo desde hace años, pero aquí seguimos durante los próximos también con socios con los que hemos trabajado durante mucho tiempo y con quien espero que podamos seguir colaborando. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy generosas tus palabras. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a escuchar a Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. No sin antes agradecerte, Nicolás, por estar acá. Sabemos que están en un momento, bueno, con muchísimo trabajo y unos desafíos muy importantes por poner a la provincia de Buenos Aires en condiciones de salud, así que, bueno, duplicamos el agradecimiento porque te hayas hecho el rato para poder compartir con nosotros. Te escuchamos, Nicolás. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias porque nosotros cuando estamos en el fragor de la gestión en estas situaciones tan particulares, yo siempre creo que es bueno tomarse un tiempo de discutir, de pensar y de militar, de militancia, intercambiar con compañeros y compañeras opiniones, perspectivas, intereses, porque si no, quizás uno corre el riesgo de enfrascarse en las internas, las lógicas, lo que sucede con la gestión, que tienes, y más en una condición de tanta irregularidad o algo tan impredecible, con tanta presión,
Entonces, bueno, nos sirve siempre para escuchar, para no perder nunca el margen, la línea lateral, diría, futbolísticamente hablando, desde dónde pararse y entender dónde está la cancha. Así que bueno, gracias. Y en particular es un tema que hasta que empezó la pandemia, nosotros tomamos un trabajo con el ministerio, fui yo particularmente, y también muchas veces con el ministro, con Daniel Goyán, a reemplazar a cada uno de los directores de los hospitales que poníamos como parte de nuestro equipo de la gestión, y en cada uno de estos actos charlar sobre la importancia de garantizar que nos cuidemos a nosotros y que cuidemos a la población. Nosotros le cambiamos el nombre a la subsecretaría donde yo trabajo, de atención de la salud, atención y cuidado de la salud. La lógica de cuidado en lo asistencial había perdido bastante presencia, había quedado en manos relegadas en las manos de los enfermeros, como aquellos que cuidan, y es todo el equipo de salud el que debe pensar con lógica de cuidado. Y cuando uno piensa en cuidado, no piensa solamente en atender una enfermedad, en dar una prestación tecnológica, que es en lo que se ha convertido la salud, lamentablemente, capitalismo mediante en los últimos 30 años sin ninguna duda, se ha convertido en el acceso a tecnologías y prestaciones, e incluso el Banco Mundial y la OMS también apoyaron esta idea. Bueno, ¿qué salud es cobertura? Y el gobierno anterior argentino decía cobertura universal de la salud como sinónimo de salud. Y nosotros tenemos muy claro que no es eso, que la salud es gente que cuida gente, y que no puede cuidar gente si no se cuida a sí mismo. Entonces, uno de los elementos centrales que planteamos nosotros cuando empezamos con la pandemia, antes de la pandemia quiero decir, era que empecemos a trabajar cuidándonos y cuidando a la gente. Que no podía haber violencia hacia adentro de la institución, porque si no era inevitable que tengamos violencia hacia afuera. Que si nosotros nos tratábamos más y ejercíamos un verticalismo violento entre, por ejemplo, los médicos con los enfermeros, por ejemplo, los plantas con los residentes, etcétera, etcétera, eso sin duda se iba a representar en la forma en la cual nos relacionábamos también con la población. Esto es desde una situación, creo yo, cultural. Si a esto le agregamos años de desinversión, nosotros agarramos el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y llevaba más de 4 años sin ningún ingreso a planta, sin ningún concurso hacia adentro. Con todos los hospitales en obras, pero todas las obras abandonadas. Entonces, cuando yo me puse a tratar de entender qué significaba eso de tantas obras abandonadas en todos los hospitales, un día recorriendo un hospital, entiendo que tenía la guardia en obra, casi terminada, abandonada, los quirófanos en obra, casi terminados, abandonados, y luego, ya casi a punto de terminar la gestión del gobierno anterior, habían arrancado con obra en el área de maternidad, abandonada. Y cuando uno veía en qué condiciones hacían los trabajos de parto, parecía, no quiero decir esto y que suene mal, pero les juro que parecía una imagen de un centro de detención clandestino. Unas imágenes impresionantes en los lugares donde tenían que hacer los trabajos de parto, porque todo el hospital estaba en obra. ¿Y por qué pasaba eso? Porque tenían un 30% menos de gasto en salud, de prestaciones sanitarias, estos hospitales que habían achicado toda su capacidad asistencial. Así que, sinceramente, lo que termina sucediendo es que la violencia era del Estado hacia los trabajadores, del Estado hacia la población, todo faltaba, y los trabajadores, que además de la cultura medicalizante, lo único que podían hacer era decir que no porque no había acceso a las cosas. Y eso termina en una catarata de violencia cada vez mayor. Ahora, lo que, más allá de la condición particular de este último contexto de un gobierno tan insensible, como fue el gobierno que tuvimos en la gestión anterior, hay algo que es mucho más allá de este contexto en particular. Yo tuve hace un tiempo, tuve la oportunidad de dirigir una película que se llama La insubordinación de los privilegiados, es un documental, y ahí entrevistamos a varios especialistas y referentes de la salud pública a partir de la discusión que generan algunos pacientes.
Y hay una que es una gran referente de la salud colectiva latinoamericana, Sonia Fleury, que plantea que lo principal que encontró como signo de injusticia y de inequidad es el peregrinar de los pacientes por el sistema de salud. Y a mí me parece que es perfecto, y que es brillante, y que es una definición que para nosotros es un motor también de trabajo. Si cada una de las personas, para poder acceder a su derecho a la salud, tiene que tener algún amigo, algún conocido que le pueda conseguir un turno en algún servicio, o poder hacer una cola que arranca a las 3 de la mañana, y hay que esperar hasta que sea a las 8 de la mañana, dan 10 turnos, y a ver si justo llegó a esos turnos para poder atenderse ese día, y si no tiene que volver al día siguiente a hacer una cola en intemperie, con 3 grados bajo cero, lloviendo. Si el sistema le da ese tipo de violencia a la población, y que es institucional, que es absolutamente fría, ni siquiera hay alguien que esté deliberadamente ejerciendo la violencia, es imposible que adentro de esa institución se pueda producir el derecho a la salud. Así que uno de los elementos principales que nosotros tenemos como objetivo de trabajo en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con que haya un sistema de salud que sea concreto, que sea avanzar en un sistema de salud que sea claro, que sea explícito, que todos sepamos a qué tenemos derecho, cómo hacemos para acceder a él, qué tienen que hacer los trabajadores, y que los trabajadores y las trabajadoras sientan que pueden garantizar el derecho a la salud de la población, porque hay un Estado que no los dejó solo en la línea de batalla, en el frente de batalla, para atender a la población. Que estamos detrás, que estamos haciendo todo lo posible, y que vamos a ir con las dificultades y con los tiempos que tiene que ver con un país en desarrollo, con una provincia con una pobreza muy grande, cómo hacemos para recuperarlo. Pero todos los días tenemos que estar un poco mejor, porque también tenemos que construir esa mística de que podemos ir mejorando. Y la verdad que esta pandemia vino, por supuesto, a mostrar algo. Yo creo que hay una cosa que es importante contar de la pandemia, de las guardias, de la violencia, y de cómo esto, hoy, yo digo, ¿qué es lo que hizo que esta epidemia sea tan fuerte políticamente? Yo soy médico clínico, cuando no estoy en la gestión trabajo atendiendo en un hospital público. Todos los inviernos de mi vida no me alcanzaron las camas de terapia intensiva para atender a las neumonías de los pacientes de los sectores populares de la zona del AMBA, de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Toda mi vida las guardias estuvieron saturadas de consultas en pleno invierno, de chicos con bronquiolitis haciendo la cola para atenderse, y de adultos intentando ser atendidos durante los inviernos de mayor presión. Eso pasó siempre. ¿Qué pasó ahora? Que esto pasó en toda la sociedad. Pasó también en el norte de Italia, pasó en España, pasó en Bélgica, pasó en Inglaterra, y en Argentina pasa también en Palermo, pasa también en Recoleta. Todos los servicios de salud, y bueno, ustedes en Argentina hemos visto también a los principales dueños de las prepagas más grandes también salir a decir que se quedaban sin camas en un momento tenso. Les tocó a todos lo que la violencia, que significa la falta de un Estado presente suficiente, le toca a los sectores más populares en nuestro país. Tenemos que reconstruirlo, y la oportunidad que nos dio la pandemia, y gobiernos como el de Fernández y el de Kicillof, que la verdad que se pusieron al frente de la conducción de esto, fue hacer todos los esfuerzos necesarios. Y hoy creció el sistema de salud de manera tal que podemos dar atención aún con este aumento de la demanda. Nos falta de todo, pero es una inversión impresionante. Se incorporaron miles y miles de trabajadores, y muchos de ellos, los trabajadores que más el cuerpo pusieron, los residentes, los que tuvieron que bancar con un sueldo de residente 4 meses más, porque se acababa su residencia el 1 de junio y se quedaron hasta ahora. Los incorporamos a todos a la planta de los hospitales, en un movimiento que es histórico. Pero además de eso, trabajar vinculados con los territorios, trabajar en articulación, ¿no? Esto de ir a un barrio, ver si hay gente que tiene, los famosos detectar, ¿no? Si tiene algún problema, y ya encontrar directamente la vinculación con el hospital. Si alguien tiene esta enfermedad, ya no tiene que estar peregrinando para ver si encuentra la atención necesaria. Nosotros como sistema nos ocupamos. Bueno, esto que se hizo muy bien, que es trabajar en red para la pandemia, y que logramos algo que por ahí hubiera sido muy difícil de pensar antes de empezar la pandemia, que no iba a explotar el conurbano bonaerense, uno de los principales megalópolis más grandes del mundo. Logramos que no explote, la verdad hasta ahora por lo menos, con este trabajo. Es un capital que tenemos que dejar para el futuro, porque
A partir de acá, esta experiencia de red, esta experiencia de trabajo conectado, desde el territorio hasta los hospitales, de inversión, de jerarquización. En cada hospital tenemos comités donde se discuten la aplicación de las políticas sanitarias y se aplican bien. Bueno, esto que se está haciendo, que es un esfuerzo histórico, tenemos que dejarlo como un piso, porque tenemos que después de esta pandemia también recuperar el sistema de salud para todo el pueblo. Y yo estoy seguro que si no hacemos esto, de dejar bien claro cuáles son los derechos de cada uno, cuáles son las responsabilidades de cada uno, y de trabajar en organizar un sistema de salud que no sea el sálvese quien pueda, la violencia va a seguir siempre presente. Así que es uno de los principales desafíos, es estructurante a nuestra línea sanitaria, erradicar la violencia institucional como consecuencia de la fragmentación y el abandono que el sistema de salud tenía. Bueno, yo creo que tenía que hablar estos minutos y no mucho más. Así que traté de hacerlo medio resumido y no meterme en detalles. Decime si estoy más o menos bien. Muchas gracias. Sí, perfecto, Nicolás. Muchas gracias a vos por haber compartido, bueno, el trabajo que están haciendo desde la gestión, considerando esto, ¿no? Todas las complejidades que les tocó, bueno, sobrellevar. Voy a continuar ahora compartiendo con todas ustedes, todos ustedes que nos están siguiendo y escuchando, los principales resultados, los principales hallazgos de esta investigación, que viene precisamente a cruzar dos agendas que son bien centrales en el trabajo del CELS de hace muchos años. Una de ellas tiene que ver con la situación del acceso a la salud como derecho universal, aquel estándar, ¿no? del derecho a obtener el nivel más alto de salud posible, y la otra agenda que tiene que ver con la violencia institucional, y en este caso nos vamos a referir exclusivamente a la violencia que es ejercida por parte de las instituciones del Estado, así como recién Nicolás mencionaba algo de esto dentro, en el seno de la propia institución de salud. Lo que nosotros queremos de alguna manera compartir es qué ocurre cuando se encuentran dos instituciones que pueden ser potencialmente productoras o reproductoras de violencia. En ese sentido, este estudio cruza justamente la violencia institucional, sobre todo en manos de las fuerzas de seguridad, con la tensión en el sistema público de salud. ¿Cómo comienza esto? ¿No? Que me parece interesante poder hacer una mini genealogía de cómo a este organismo de derechos humanos se le empiezan a hacer algunas preguntas, empiezan a construir algunas preguntas respecto de cómo son atendidos las personas víctimas de la violencia policial. Y lo que nos encontramos es con que en la mayoría de los casos de jóvenes, pobres, con ciertas características, ciertas caracterizaciones, que habían sido víctimas de violencia institucional, específicamente violencia policial, pero no únicamente, también en el sistema penitenciario, de las fuerzas de seguridad en general, para hablar más generalmente. Todas esas personas víctimas de violencia habían pasado por el hospital público, ¿sí? Habían sido de alguna manera pacientes del hospital público, habían ido ahí a buscar una respuesta porque habían sido previamente detenidos o previamente aprehendidos o habían sido víctimas o habían recibido golpes previamente. Es decir, cuando llegan al hospital público ya habían algunas condiciones como para poder identificar tempranamente que estas personas podían ser víctimas de violencia policial. Y esto, sin ninguna duda, antes de un desenlace fatal, un desenlace trágico, pero también tenemos estudiado y tenemos relativamente mapeado que aquellos casos de violencia policial que concluyeron en desenlaces graves, ¿no? en desenlaces de muerte, también habían pasado por el hospital público, ¿sí? Entonces nosotros nos empezamos a preguntar de alguna manera cómo estos funcionarios públicos también, pero del sistema de salud, no pesquisan, no preguntan o no advierten estos rastros, ¿no? Estos signos, estas marcas que vienen a hablar de algo más que una marca en el cuerpo, ¿sí? Y para esto claramente tenemos que saber qué es la violencia institucional, tenemos que estar capacitados para poder
identificarla tempranamente, para poder darle un lugar, para poder reflexionar sobre esto, problematizarla, eventualmente también hacer una denuncia si amerita, si corresponde. Entonces, esta fue la gran pregunta que nos hicimos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del sistema de salud, de los hospitales públicos, ante estos casos de personas que llegan como víctimas de violencia policial? Fue un estudio multicéntrico que se hizo con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación, en las becas Salud Investiga, y entrevistamos a casi 140 profesionales de las guardias, ¿sí? De las guardias de hospitales públicos, de diferentes disciplinas. El área clínica, el área traumatológica, el área de cirugía, que son en general las 3 especialidades médicas que conviven en la guardia. Y para esto lo hicimos en 10 hospitales de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, 2 de Córdoba y de Mendoza. Y además en diferentes días y diferentes horarios, porque si algunos de ustedes que están allí escuchándonos son trabajadores de la salud, saben perfectamente que no es la misma caracterización una guardia de un sábado a la noche de un determinado sector, a una guardia de un martes o un miércoles a la mañana de otro determinado sector de la ciudad o de la provincia. Entonces hicimos este trabajo que recorrió varias guardias de varios días y de varios hospitales. El trabajo de campo nos llevó 2 años, porque justamente lo que nos interesaba era poder conocer esta cualidad de la información, esta cualidad del dato, no únicamente recolectar información cuantitativa en calidad de cantidad de entrevistas tomadas, sino que nos interesaba justamente conocer un poco más la cualidad de respuesta, ¿sí? Y también cómo se articulaban las respuestas entre distintos servicios dentro de los mismos hospitales. Encontramos algunas conclusiones que nosotros denominamos en términos de hallazgos, por ser esta una investigación aplicada, una investigación que tiene el objetivo de promover reformas en algunas políticas, de acercar algunas propuestas para que se pueda pensar en modalidades de registro y de detección temprana de la violencia. Y entonces estos hallazgos los podríamos ordenar de alguna manera en 3 grandes grupos. El primero tiene que ver con las relaciones entre los efectores de salud y los miembros de las fuerzas de seguridad. Las personas de las fuerzas de seguridad que conviven, casi conviven, podríamos decir, pero pasan muchas horas en las guardias, ya sea porque es personal del hospital, porque es personal asignado al hospital, o ya sea porque son personas que traen a personas detenidas, ¿sí? En muchos casos hacerse lo que consultas clínicas, que se las denomina dentro del sistema de seguridad precarios policiales, ¿sí? Y que tiene por objetivo conocer de alguna manera cuál es la situación de salud de una persona que está siendo detenida, ¿sí? Y que va a ingresar a partir de ese momento en el sistema penal. Bueno, acá, en esta primera cuestión que tenemos para comentar, o dentro de este primer gran grupo de hallazgos y de encuentros, vimos esto, ¿no? Que las relaciones son que los límites son muy difusos, ¿sí? Podríamos enunciarlo de esa manera. Que las tareas son muy difusas, que muchas veces el personal de seguridad, la policía, le indica al médico qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Dentro de la intervención clínica, ¿no? Estamos hablando. Y de pronto la guardia, el espacio de salud, asume rasgos más cercanos a las instituciones de seguridad que a la institución de salud, ¿sí? Una persona que está todo el tiempo esposada, que la dejan esperando una cantidad de tiempo muy importante, porque justamente es una persona que, bueno, como hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo, seguro no lo encontraron rezando en una iglesia, ¿no? Así que bueno, ahora que espere, digamos, ¿no? Esta cuestión de un triage, digamos, como se dice en el sistema de salud, un poco adaptado a algunas, podríamos decir, connotaciones más moralizantes, ¿sí? Pero la policía o las fuerzas de seguridad indicando qué prácticas tiene que realizar, incluso completando formularios, completando papeles, ¿sí? Porque por parte de el personal de salud, se asume que estas son tareas administrativas que no les corresponde, que no deberían llevar adelante, y entonces, bueno, que lo haga el policía, pero son en realidad tareas clínicas, ¿sí? Como completar determinados formularios o determinados
digamos, papeles, que terminan siendo papeles, pero que claramente tienen una información y una valoración clínica, ¿sí? Y acá, bueno, los agentes de seguridad tomando muy en primer plano ese rol, esa responsabilidad. Y bueno, y otra cuestión importante dentro de este primer aspecto es que claramente lo que prima, lo que se privilegia, es el criterio de seguridad, sobre el criterio de salud, ¿sí? Hemos escuchado casos de mujeres que fueron trasladadas para tener sus partos y que estaban acompañadas por 2 agentes penitenciarias y además por agentes policiales del propio hospital, y aún así en situación de parto, esposadas o atadas de varios puntos, digo, una cuestión que está más cerca de la valoración de malos tratos e incluso tortura que de una práctica médica, ¿sí? Porque a dónde podía, digo, desde una cuestión de sentido común, a dónde podía escapar esa mujer prácticamente rodeada, teniendo un trabajo de parto, con un montón de gente presenciándolo, y aún así sujeta o esposada o atada a una cama, ¿no? Digamos, en una situación no solamente de una vulnerabilidad extrema, sino de una indignidad extrema, ¿sí? En una situación que de íntimo tenía muy poco. Así que esto, ¿no? La idea de que el criterio de seguridad siempre es el que se, privilegiándose, no siempre, pero privilegiándose por el criterio de cuidado, como decía antes Nicolás, muy lejos del criterio de cuidado y muy lejos de esto, ¿no? Del derecho de toda persona, aunque esté dentro del sistema penal, a recibir el trato más alto de salud posible. El segundo bloque de hallazgos, de resultados, tiene que ver con la invisibilidad que hay dentro de la institución salud, dentro de los hospitales públicos, con respecto a la violencia institucional y a la violencia ejercida por fuerzas de seguridad. De todas las personas que entrevistamos, el 66, tiro solamente este dato, no vamos a hacer una cuestión muy de números, ¿no? Pero solamente para que tengan una idea de la dimensión del problema. De todas las personas, el 66% describieron dinámicas de violencia institucional, ¿sí? Las decían, las podían poner en palabras, ¿sí? El joven que había sido detenido y que tenía secuelas en el cuerpo, que tenía marcas, que tenía escoriaciones, que tenía golpes, pero que esto no era detectado como un problema de violencia institucional, ¿sí? Estas son prácticas que se las considera legítimas de la actuación policial, podríamos enunciarlo de esa manera, ¿sí? Son prácticas esperables, porque bueno, en el forcejeo, en la intención de la detención, en el acto de la detención, bueno, estas cosas ocurren, ¿sí? Nunca son con palabras amigables, entonces esto, la situación de golpes, de golpizas, de malos tratos, incluso con las suficientes marcas, datos objetivables en el cuerpo, son consideradas legítimas de la actuación por parte de las fuerzas de seguridad. Dentro de este 66% que les decía que sí reconocieron situaciones de violencia, aunque no las pudieron caracterizar como tales, solamente el 3% hizo alguna derivación, o sea, prácticamente nulo el dato, ¿sí? O sea, solo el 3% hizo la derivación a algún otro servicio, o al servicio de salud mental, o al servicio social, ¿sí? Cuando aparece, digamos, algún rasgo, yo diría que reconoce algo del orden de la violencia institucional, aparece una derivación a alguno de estos servicios, o de salud mental, o al servicio social del hospital. Pero ustedes vean la incidencia, es bajísima, es decir, prácticamente nadie hace una derivación y mucho menos una denuncia, ¿no? Otra cuestión que es importante en la no identificación de la violencia institucional tiene que ver justamente con desvalorizar la palabra y el relato de la víctima, ¿sí? Todos dicen, estos son textuales, ¿no? Por eso hacemos las comillas imaginarias, todos dicen que les pegó la policía, ¿sí? Esta es un poco la idea. Todos dicen que esos golpes se los hizo un policía, en realidad nosotros no somos jueces, no tenemos por qué creerle, para eso habrá alguna instancia judicial, pero tampoco hay una interpelación personal sobre, ¿debería hacer algo? Está bien, suponiendo que
que posiblemente no sea cierto. ¿Debería hacer algo? ¿Me corresponde algo? ¿Hacer algo? ¿Actuar algo en mi calidad de funcionario público de la salud? Digo, esta pregunta no aparece, ¿sí? No aparece, y hay una suerte de naturalización del discurso de la víctima, como un discurso exagerado, mentiroso, ¿sí? Poco veraz. Y bueno, claramente hay una valoración muy importante de lo que tiene que ver con el dato objetivo, que es la marca en el cuerpo, ¿sí? El golpe, la escoriación, la herida punzante, o la herida de bala, o todo lo que tenga una marca, un registro corporal, son las únicas pruebas que se valoran como tales, y se registran, ¿sí? En esto que yo contaba, que se llaman precarios policiales. Pero lo que diga, digamos, la palabra no es un dato, ¿sí? Es una valoración absolutamente subestimada, cuando también sabemos que la posibilidad de estar con un agente de salud es una persona civil, ¿sí? Es la última instancia en la que una persona que ha sido víctima de violencia institucional tiene la oportunidad de ser escuchado, ¿sí? Casi como un auxilio, casi como un pedido de auxilio, de socorro. Es la última persona civil que van a ver antes de ingresar en una detención, en una comisaría, que no sabemos cómo termina, ni dónde termina, ni en qué situación, ¿sí? Es decir, el ingreso en el sistema penal. Entonces, esto también es muy importante, porque muchas veces, vamos a decirlo de una manera muy llana, se la están jugando, ¿sí? Porque además están haciendo esta declaración de que estos tales efectos o tales golpes los ejerció el policía que lo tiene apresado en presencia de ese agente de seguridad, con, bueno, los riesgos de posibles represalias, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera también esto, ¿no? Digamos, esa sobreexposición a una situación que ya es de mucha vulneración y de mucha vulnerabilidad. Dentro de esto que estamos nombrando con rasgos moralizantes, los hallazgos más duros que nos hemos encontrado en este trabajo de investigación, tiene que ver con personal de la salud que realiza curaciones sin la anestesia suficiente o directamente sin anestesia, ¿sí? Como una especie de, a ver si aprende, ¿no? Como una especie de penitencia, de castigo por aquello que se supone o que se imagina que esa persona cometió. ¿Sí? Bueno, estabas haciendo esto, estabas robando, bueno, ahora no te quejes, ahora vas a ver lo que es bueno. Y aparece este relato. Y este dato es muy significativo porque no fue un dato aislado, es un dato que se repite en los 10 hospitales en los que nosotros estuvimos trabajando, ¿sí? Personas que, bueno, refieren que otros compañeros de otras guardias realizan estas prácticas, ¿sí? De las suturas o intervenciones incluso quirúrgicas, con muy baja anestesia, y hemos escuchado también relatos de intervenciones quirúrgicas o suturas sin anestesia directamente, en lo que nosotros claramente podríamos pensarlo muy en línea con un acto similar a la tortura, ¿no? El tercer y último grupo de hallazgos o de conclusiones con las que nosotros nos encontramos en este estudio tiene que ver, por un lado, con esta necesidad de los agentes de salud de encontrar de alguna manera las explicaciones o los argumentos para poner a esa persona del lado del culpable, ¿sí? Y la ausencia de herramientas para poder hacer la detección y poder operar en consecuencia. Es decir, no existen en el sistema público de salud registros que permitan, primero, bueno, no existen capacitaciones sobre lo que es la violencia policial, así que en muchos casos, bueno, esto es algo que se desconoce directamente, y tampoco existe la posibilidad material, ¿sí? La herramienta para poder hacerlo. Y con esto nos estamos refiriendo a protocolos como existen para otras manifestaciones de la violencia, que existen protocolos para poder registrarlas. Sin embargo, en este campo no hay ningún protocolo que permita esto, ¿no? La detección temprana, la prevención, que funcionaría como una modalidad de prevención también, y en los casos que corresponda, la denuncia ante las instituciones que corresponda efectuar esa denuncia. Es un resumen muy, muy chiquito lo que estamos compartiendo ahora,
para que sepan un poco de qué viene este trabajo y para que les dé ganas de ir a leerlo, básicamente. Lo van a encontrar en la página web del CELS, que ya está disponible y lo pueden bajar de manera libre desde el día de hoy. Así que bueno, esperamos que sea un material interesante para las personas, las autoridades, los decisores políticos que están con estos temas entre manos y que son quienes pueden generar estos instrumentos de detección temprana, registro y denuncia. El trabajo termina con recomendaciones bien concretas en este sentido y termina también con una guía de lugares en los que las personas pueden efectuar denuncias en el caso de, bueno, de estar ante una situación que les puede parecer que requeriría una denuncia y no saben cómo llevarla a la práctica. Nos vamos a quedar después de que termine esta presentación unos minutos más, por si alguna de las personas que están escuchando tienen alguna pregunta o alguna consulta concreta para hacernos, las vamos a poder responder al final, así que las pueden escribir en el chat de YouTube, que las vamos a recuperar. De mi parte nada más, quedan invitados así como con muchas ganas a que conozcan el trabajo y desde luego todo lo que surja de aquí en más como posibilidades de profundizar esta agenda, ¿no? Y como un modo más de prevenir la violencia institucional. Termino por acá mi parte. Le vamos a dar ahora la palabra a Leonardo Gorbax, que es el director de Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y va a estar compartiendo con nosotros una reflexión en ausencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, de Horacio Pietragala, que no pudo hacerse presente porque estaba con otros compromisos en Casa Rosada. Así que, Leo, cuando quieras, te escuchamos. Bienvenido y gracias. Bueno, gracias Macarena, gracias al CELS y a todos ustedes por este enorme trabajo. Como decías recién, efectivamente, Horacio, que pensaba estar en esta, y además estaba entusiasmado por estar en esta actividad, ya les voy a contar por qué, pero bueno, surgió este compromiso, una reunión con organismos de derechos humanos y con el presidente en Casa Rosada, no obstante lo cual pensábamos hoy más temprano que iba a llegar, pero bueno, se ve que se demoró y entonces aquí estoy en mi auto reemplazándolo y pidiendo disculpas por él, y además agradeciendo a Macarena porque nosotros conocimos de este trabajo que ustedes estaban haciendo por un informe preliminar que tuvimos en mano hace algunos meses. Me lo alcanzó un compañero del equipo de trabajo, Adelki Deldó, que vos seguramente lo debes conocer, y en ese momento hablamos con Horacio y con el equipo de la Secretaría de la posibilidad de llevar esa inquietud, este trabajo, al Ministerio de Salud, porque es evidente que la formación de los profesionales de la salud tiene que estar atravesada por todas estas consideraciones, por estas reflexiones, por poder no solamente tener herramientas con las cuales detectar estas situaciones de violencia, sino también reflexionar sobre los prejuicios que muchas veces son los que impiden ver situaciones de la realidad. Y fuimos al Ministerio de Salud y tuvimos la oportunidad de conversar con el director de Talento Humano, creo que exactamente así se llama el área, el doctor Silverman, y él nos redobló la apuesta porque ellos venían pensando en reformular la formación de los residentes incorporando algunos conceptos transversales, fundamentalmente en discapacidad, en género, creo que el otro tema era bioética y derechos humanos. Y en ese momento nos pusimos a trabajar, se conformó una mesa interministerial y efectivamente nosotros ya vamos avanzando en incorporar contenidos de introducción a los derechos humanos, pero también basados en este trabajo, en estos resultados preliminares, digamos, de este trabajo, también el tema de violencia institucional. Entonces, me parece que es importante porque ustedes han producido una herramienta que, en primer lugar, delimita un problema que no estaba delimitado, y ya es un primer paso hacia la solución, ¿no? Cuando, digamos, en las políticas y en la vida hay múltiples problemas, pero si uno no los delimita y no los ilumina, no los puede ni siquiera pensar en una resolución. Acá lo que tenemos es la posibilidad de delimitar ese problema. Nosotros sabíamos que hay violencia institucional en la fuerza de seguridad, por supuesto.
sabíamos que hay ciertas violencias vinculadas al sistema de salud. La violencia obstétrica es un ejemplo, la violencia de las instituciones de salud mental, que es el tema que más trabajamos, también está claro. No estaba tan claro esta situación, ¿no? Esta violencia que no es ejercida por el sistema de salud, pero muchas veces, bueno, o al ser ignorada, o al ser a veces duplicada, bueno, se transforma en una clave, en un actor fundamental. Y yo creo que tenemos mucho por trabajar, no solamente en la formación de residentes, sino con todos los profesionales de la salud, porque, bueno, no solamente es que estamos a partir de este trabajo señalando una falencia del sistema o una debilidad en la formación, también estamos señalando que salud es un actor clave y que tiene un potencial enorme, porque si nosotros podemos hacer este trabajo con los profesionales y con los equipos de salud, tenemos la posibilidad de revertir muchas situaciones, ¿no? De detener procesos de violencia que, como bien lo explicaste vos, arrancan antes de llegar al sistema de salud, pero si ahí no se advierte, no se trabaja y no se frena, después continúan. Y en definitiva, esa es la función del sistema de salud, porque la violencia institucional y los procesos de violencia en la fuerza de seguridad, obviamente que afectan a la salud, y entonces forma parte de las herramientas de atención integral del sistema de salud, poder advertirlas y poder trabajarlas de manera integral, con el equipo de servicio social, con el equipo de salud mental y con herramientas legales también para poder recurrir a la justicia y proteger a esa persona de esa situación que lo está afectando severamente. Así que bueno, muchas gracias, estoy ansioso, yo soy uno de los que está ansiosos por poder acceder al trabajo completo y comprometernos desde la Secretaría, que como ustedes saben, Horacio lo ha planteado desde un primer momento, la prioridad puesta en el trabajo para combatir la violencia institucional. Bueno, ustedes nos acaban de dar una muy buena herramienta y un muy buen camino para poder hacer un trabajo también contra la violencia institucional desde esta perspectiva y con un trabajo intersectorial con el Ministerio de Salud, al cual seguramente ustedes también nos acompañarán como lo han hecho siempre desde el CELS. Así que muchísimas gracias, Maca, Paula y a todos los que han estado en este panel. Gracias, Leo. También muy generoso, como siempre. Venimos trabajando duramente, así que vamos a seguir por ese camino, ¿no? En estos puntos de articulación de agendas y de sectores. Bueno, estamos llegando al final de la presentación. Parece que lo más interesante es lo que viene de aquí en adelante, por dos motivos. Primero, porque sin duda este trabajo, como decías, Leo, viene de pronto a mostrar una intersección de problemas, y en todo caso este es el puntapié inicial, ¿no? Ahora hay que recorrer el espinel y ver qué se puede hacer, bueno, cuáles serían estas mejores políticas para poder resolver este problema que tenemos ya limitado, delimitado, enfocado, digamos, así que sin ninguna duda esto es como arrimar algo del orden del diagnóstico, pero sin ninguna duda el trabajo arduo viene ahora apoyándonos en el compromiso político institucional que sin ninguna, que como decías vos, bueno, está presente, Leo, así que muchas gracias. Hay dos preguntas en el chat. La primera tiene que ver, señalaban sobre esto, el desacople de estrategias, ¿no? Y me parece que sí, que claramente hay un desacople de estrategias. Por un lado, las estrategias de cuidado de la salud y cómo garantizar la continuidad del cuidado, y las estrategias de la seguridad o de la seguridad ciudadana, ¿no? Y se preguntaba cómo monitorear estos desacoples, de alguna manera me parece que está muy bien planteado, ¿no? En ese sentido, como el desacople de intervenciones, cómo monitorear estos desacoples y quiénes estarían a cargo de llevarlos adelante. Y hay otra pregunta que continúa, que viene bastante en esa línea, que preguntan sobre si sería viable crear una especie de observatorio sobre estas prácticas y recibir denuncias. El trabajo que llevó adelante el CELS termina con una propuesta de creación de un registro, que viene un poco a responder a esas dos cuestiones. Habrá que ver quién, bueno,
entre quiénes, entre qué agencias, entre qué autoridades. Sin ninguna duda es una cuestión del campo de la salud y de la jurisdicción del Ministerio o de los Ministerios de Salud, pero también con el aporte de las otras áreas del Estado que entienden sobre las prácticas violentas y la manifestación de la violencia institucional. Así que bueno, esto es el gran desafío que tenemos ahora por delante, ¿no? Poder llevarlo hacia cambios concretos y hacia una transformación de políticas que en definitiva sean más humanas, ¿no? Y nos humanicen también a quienes llevamos adelante estas tareas. Bueno, por ahora no hay más preguntas, entonces nos vamos despidiendo para no hacer tan larga la presentación. Como les dije, queda el trabajo disponible en la web y todas nuestras vías de contacto también para poder continuar estas conversaciones en otro momento. Muchas gracias por haber estado y bueno, seguimos trabajando, seguimos adelante. Chao.